bueno, primero agradecer la oportunidad nuevamente a Sede Central por haberme invitado para poder, digamos, desarrollar este tema que, en honor a la verdad, ha sido todo un reto. Tratar de, digamos, exponer este tema sumamente importante, como es el saneamiento de la propiedad estatal, en 40 minutos o un poco más. Por eso he creído conveniente desarrollar la exposición en dos partes. Esencialmente, la primera de ellas para referirme al saneamiento al amparo de la Ley 29151, su texto único ordenado y su reglamento, teniendo en cuenta, evidentemente, que este curso está dirigido a arquitectos e ingenieros. Bien, primero cabe preguntarnos qué es el saneamiento de la propiedad estatal. Puede ser definido como un procedimiento físico-legal que tiene por finalidad enlazar información. ¿Qué tipo de información? Que en la partida de un determinado predio o digamos en el registro en sí mismo conste todo derecho que sobre un determinado bien, sea bien mueble o sea bien inmueble de propiedad estatal, se vea reflejado en el registro, ¿de acuerdo? Y para ello se han aprobado diversas normativas registrales respecto al saneamiento de predios. Ahora, también cabe preguntarnos, ¿qué beneficios trae el tema del saneamiento de la propiedad estatal? Bueno, primero, que contribuye a la formalidad. A propósito de él, que en el lenguaje coloquial, jurídico, registral, por decirlo de alguna manera, a este tipo de saneamiento se le denomina como saneamiento de formalización de la propiedad estatal. Si se dan cuenta, el tema de la formalidad está sumamente arraigado para los operadores registrales. También quiero hacer hincapié y dejar en claro que esta exposición está orientada desde la información registral, que son todos los requisitos que nosotros aplicamos en los diversos procedimientos que ingresan al registro a fin de acceder finalmente con la inscripción que se verá reflejada en la partida del predio. Asimismo, eh, un predio otorga distintos tipos de efectos tales como, por ejemplo, un correcto inventario de los bienes. Tener en cuenta que un catastro debidamente implementado permite ejecutar diversos proyectos de inversión, tales como carreteras o, por ejemplo, en el caso, recordemos, sin ir muy allá en el tiempo, muy atrás en el tiempo, en el caso de los Juegos Panamericanos, que, por ejemplo, se tenían predios debidamente identificados en la ciudad de Lima, que los Juegos Panamericanos se desarrollaron allí, y entonces se pudieron hacer las construcciones de manera mucho más célere, generando así otro de los beneficios del saneamiento, menos burocracia. Sin ir muy lejos, además, ustedes sabrán, porque esto sucede en todas partes de Perú, generalmente más en provincia, quienes hablan también es de provincia, sucede más en provincia que, por ejemplo, para la transferencia de mobiliario. En la ciudad de Lima hay determinado mobiliario que en una institución ya probablemente no resulte tan útil para el esquema, el modelo que se haya adoptado. Entonces, esos tipos de bienes son enviados a provincia. O, por ejemplo, si en una entidad sucede lo mismo y se le quiere hacer la transferencia a favor de una municipalidad, por ejemplo. Si yo tengo un buen inventario de mis bienes, va a ser mucho más célere la transferencia a favor de, en este caso, la donación, a favor de la entidad beneficiaria, en el ejemplo que les he puesto, la municipalidad. También genera transparencia en la conocibilidad del derecho real, llámese propiedad o cualquier otro tipo de derecho o descripción del mismo bien, va a ser mucho más transparente, pero en la partida, digamos, se va a señalar todo tipo de información que está vinculada al predio, pero además aquí hay algo de vital importancia que lo constituye la finalidad para cuál ha sido otorgado el predio. Inscribiendo, registrando para el conocimiento de toda la ciudadanía, de todos los terceros, que es la esencia del registro, va a ser mucho más, digamos, transparente el conocimiento de un determinado bien estatal, que además va a contribuir, evidentemente, a que la entidad pueda cumplir su fin para cual ha sido eh, creada o para cual ha sido otorgado el bien, ¿de acuerdo? Y permite, este es el último de los beneficios que, a mi manera de ver este tipo de procedimientos, creo
que resulta conveniente es el tema de la supervisión a cargo del ente rector de bienes estatales, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN. Entonces, ahora, claro, yo te transfiero un bien o la SBN, supongamos que da u otorga un derecho respecto de un determinado bien, allí no se agota, se agotará probablemente el acto administrativo, pero hay una función posterior a él, que es la función de supervisión. La SBN tiene que supervisar que ese bien se está destinando efectivamente a la finalidad para la cual fue otorgada. En la siguiente diapositiva he creído conveniente citar lo que el Tribunal Registral ha establecido para el saneamiento, que a la letra, y ustedes pueden verificar, que el tribunal establece que es similar al saneamiento que se realiza para la propiedad de particulares y que los beneficios son exactamente los mismos. También señala el tribunal registral que con esto se va a permitir que se cumplan los fines conforme les había indicado anteriormente. Así también lo he entendido el texto único ordenado de la ley 29151, que establece en su artículo 6, esto lo constituye la base legal, como pueden ver, y bueno, el artículo 6 respecto a la finalidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales señala que es incentivar la inversión pública y privada. Evidentemente, tienes un predio debidamente estatal, debidamente saneado, o sin ir, digamos, por citar un ejemplo, si tú tienes sobre un determinado sector identificado en tu catastro o en el catastro, todo tipo de información relacionada al bien, vas a poder, por ejemplo, hacer la construcción de una carretera de manera mucho más corta, mucho más célere, mucho menos burocrática. Sobre esto vamos a hablar en el procedimiento de saneamiento establecido en el decreto legislativo 1192. También establece el artículo 18.1 que la primera, la obligatoriedad que tiene todo tipo de institución que pertenece al Estado de ver reflejada la información que tiene respecto de un predio en el registro, sea por vía inmatriculación, independización, desmembración, lo que fuera. Y todos los actos de saneamiento establecidos allí en la norma. Ya adentrándonos al procedimiento de saneamiento en sí mismo, tenemos la figura de la primera inscripción de dominio y la independización. Sobre la primera inscripción de dominio hace, digamos, una distinción la misma norma. El primer supuesto es cuando la entidad cuente con título comprobatorio de dominio, que por sí solo evidentemente no puede dar mérito a la inscripción, ¿de acuerdo? Pero la norma establece que en estos casos, es decir, si a mí como entidad no lo sé, como municipalidad, tengo un documento que avala mi propiedad, el saneamiento, como resultado final, la obtención va a ser que ese predio se inscriba a favor de la entidad que está realizando el saneamiento. ¿Ok? En este caso va a ser a favor de la municipalidad. Ahora, ¿qué sucede cuando no tengo título comprobatorio de dominio? Bueno, la norma también se ha puesto en ese supuesto, estableciendo que cuando no hay título comprobatorio de dominio, no quiero hacer referencia mucho al término título porque la palabra o el término título para efectos registrales está muy vinculado al instrumento público, ¿ok? Entonces me voy a referir al documento. Si yo tengo documento que acredite mi propiedad, bueno, se inscribe el saneamiento a favor de la entidad que está realizando el procedimiento. Si es que no lo tengo y solamente tengo derecho o ejerzo derecho de posesión respecto a ese inmueble, bueno, se inscribe el resultado final, que concluirá probablemente con la inscripción definitiva del predio, se va a inscribir a favor del Estado, ¿de acuerdo? Del Estado peruano. Sin embargo, se extenderá una carga registral en la partida del predio que publicite el derecho de uso a favor de la entidad. Es decir, en el ejemplo que les puse, se va a inscribir si es que la municipalidad no tiene documento
que ampare su derecho de propiedad, bien, simplemente posesión, la inscripción definitiva será a favor del Estado y se va a extender un derecho de uso en el rubro cargas y gravámenes de la partida a favor de la municipalidad. Esta norma también es una excepción al principio de tracto sucesivo. El principio de tracto sucesivo supone que ninguna inscripción, salvo la primera, que es inmatriculación, recordemos que la inmatriculación es el primer acto que da nacimiento a un determinado predio con la apertura de su partida, donde se inscribirán todas las situaciones jurídicas respecto al predio. ¿De acuerdo? No necesariamente, no tan solo jurídicas, también reales, o respecto a la identificación del predio, ¿de acuerdo? Entonces, el tracto sucesivo supone que ninguna inscripción, salvo la inmatriculación, se hace sin que esté inscrito el derecho de donde emane, mi derecho, ¿de acuerdo? Pero esta norma es una excepción cuando se trata de bienes estatales. No se tiene que acreditar el tracto sucesivo solamente cuando se trate de bienes estatales. Un ejemplo, yo, municipalidad, quiero, no lo sé, independizar un determinado predio donde yo estoy realizando determinadas actividades vinculadas, no lo sé, a serenazgo, supongamos, ¿no? Entonces, el predio matriz, entiéndase, independización, que ustedes lo conocen muy bien, que es el acto mediante el cual supone una desmembración en base al principio de especialidad, de una determinada porción del terreno matriz en una partida independiente. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una partida matriz que está a favor, no lo sé, de la SBN, el titular en la SBN, y la municipalidad quiere sanear una parte de ese predio para destinarlo a, o ya está siendo destinado en la realidad extrarregistral, que es la relevante, ya está siendo destinado para serenazgo, entonces yo lo que quiero hacer es independizar. Allí voy a tener que acreditar tracto, no. Lo ha establecido como excepción la ley 29.151, su texto único ordenado y el reglamento. Solo en esos casos, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando es de propiedad de un particular, en el mismo ejemplo que les puse, quiere independizar la municipalidad para serenazgo, entonces, pero el predio está inscrito a favor de José Tom. Allí, ¿va a haber excepción del principio de tracto sucesivo? No. ¿Qué ha establecido la norma? Que cuando se da este supuesto y yo no tengo documento que acredite mi derecho de propiedad, se va a regir el procedimiento por las normas del derecho común. Es decir, no va a haber saneamiento al amparo de la base legal o el procedimiento que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Y además decir que para el caso de, aquí tienen un ejemplo, para el caso de independización se aplica la misma figura que les expliqué para el caso de inmatriculación. Como ven, el supuesto de hecho es, ¿tengo título comprobatorio de dominio? Bueno, se inscribe el predio a favor de la entidad que está haciendo el saneamiento. No cuento con título o digamos, documento comprobatorio de dominio, se inscribe a favor del Estado, sí. Sin embargo, se extiende como carga el derecho de uso a favor de la entidad que está realizando el saneamiento. Ahora vamos a ya entrar de lleno al procedimiento en sí. Estas son las etapas, allí les he puesto, se las voy a detallar ahora, no se les he detallado allí a efecto de no sobrecargar las láminas o las diapositivas, sin embargo estoy dejando allí la base legal. Ahora, bueno, la primera etapa es el diagnóstico físico-legal. En esta etapa lo que se va a hacer es recopilar toda la información que se pueda obtener respecto del predio. ¿Ok? La revisión, por ejemplo, de la base gráfica con la que cuenta la entidad que está realizando, en el caso sea la municipalidad, ellos cuentan con catastro, porque las municipalidades son entes generadores de catastro, bueno, van a tener que hacer la búsqueda, el seguimiento en este tipo de plataforma, pero además, la entidad que está realizando el saneamiento puede solicitar a la SUNAR la búsqueda catastral. ¿De acuerdo? Nosotros, como entidad SUNAR, tenemos 15 días para poder atender la solicitud. Y no tan solo eso, sino que esta búsqueda catastral sí va a vincular en el resultado final o en la presentación del expediente al registro.
¿de acuerdo? Salvo, evidentemente, si ha habido una mutación en la información del predio, ¿no? Posterior a la emisión de la búsqueda catastral. Posteriormente, la segunda etapa de la elaboración de documentos, como su mismo nombre lo establece, se elaboran todos los documentos, llámense documentos legales, llámense documentos técnicos a los cuales ustedes están evidentemente mucho más asociados. Se va a tener que elaborar, bueno, el plano de ubicación, el plano perimétrico, en el caso que no lo sé, por ejemplo, sea una declaratoria de fábrica, el plano de distribución, etcétera. Entonces, ustedes lo conocen muy bien. La tercera etapa es una etapa muy interesante porque eh, aquí lo que plantea, digamos, el procedimiento en sí mismo es la protección de cualquier afectado. Por ello es que se notifica a quien a criterio de la entidad, mucho ojo con eso, a criterio de la entidad pueda resultar, digamos, afectado con el procedimiento, ¿ok? Pero ojo, queda a discrecionalidad de la entidad quién podría ser afectado. ¿Okay? Si se tiene, digamos, de manera determinada quién es el que puede ser afectado, supongamos en el procedimiento que está haciendo la municipalidad, Josetón puede salir afectado. Entonces, se tiene mi dirección, lo que hace la municipalidad es hacer una notificación personal. ¿De acuerdo? Pero si no se tiene paradero determinado respecto a un posible afectado, bueno, se publica en el diario oficial del peruano o en el diario de mayor circulación del lugar donde se está realizando el saneamiento. La cuarta etapa lo constituye la anotación preventiva que yo siempre menciono que va muy asociado al tema de la oposición en sí misma. Ahora les explico por qué. Porque la anotación preventiva se puede realizar los 30 días siguientes a la notificación personal al afectado o a la publicación realizada en el diario oficial del peruano, en el diario de mayor circulación. ¿De acuerdo? Entonces, yo dentro de esos 30 días, contados después de la publicación, de la notificación, tengo ese lapso de tiempo para solicitar al registro la anotación preventiva. ¿Qué se tiene que presentar? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta anotación preventiva tiene una duración de 6 meses. Prorrogable, sí, por 6 meses más. En total tendría una vigencia, no en todos los casos, esto tiene que ser a solicitud de parte, de 1 año. Pero para poder solicitar esa prórroga de la anotación preventiva tiene que estar vigente. ¿Ok? O sea, tiene que ser dentro de, digamos, los 6 meses del periodo, antes de que venza. Una vez vencido, caducó esa anotación preventiva. Ahora, ¿yo por qué digo que está muy asociado el derecho de oposición con la anotación preventiva? ¿Por qué? El posible afectado tiene ese lapso de 30 días posterior a la notificación o a la publicación para oponerse al trámite ante la entidad y la entidad lo elevará a la SBN, ¿ok? Para que dilucide el tema de la posible afectación. Y finalmente, y esto sucede con los actos que se anotan preventivamente, no con los que se anotan de manera directa, que lo vamos a ver más adelante, los actos que no van a implicar un cambio de titularidad o causen posible afectación a algún tercero, se van a inscribir de manera definitiva. ¿Ok? Y los que sí pueden causar un perjuicio, que se anotaron preventivamente, se convierten en definitivas transcurrido el plazo de oposición sin que se hubiera formulado algún tipo de oposición, o sea, el día 31. ¿Ok? Y extendida la inscripción definitiva, el registrador tiene que comunicar esta circunstancia a la SBN para que alimente el SINAVI, ¿ok? Con la inscripción definitiva practicada. Allí he creído convenientes plasmarle los actos que necesariamente tienen que pasar por una anotación preventiva. Y en la siguiente lámina están los actos que no. Como se puede advertir, la esencia o digamos la circunstancia diferencial que entre uno u otro tipo de supuesto, es decir, anotación preventiva e inscripción definitiva, es la afectación que puede haber a un tercero.
Porque con una aclaración de dominio, con una aclaración del destino de los bienes, no va a haber mayor afectado. Menos aún con una declaratoria de fábrica, porque supone que el predio ya es de titularidad de la entidad, o una subdivisión, que también supone que ya hay una inscripción previa a favor de la entidad. Aquí no va a haber mayor afectado, o bueno, si lo hubiere, va a ser Estado a Estado, y como les he mencionado en un inicio, es una excepción al principio de tracto sucesivo. Ahora pasamos al tema de la anotación preventiva de este tipo de saneamiento, que teniendo en cuenta que esta clase está dirigida a arquitectos e ingenieros, es conveniente establecer qué es una anotación preventiva. Bueno, una anotación preventiva es un asiento provisorio, pero asiento en sí mismo, es un asiento provisional que tiene una determinada vigencia, en este caso 6 meses, conforme les expliqué, cuya finalidad es advertir al conocimiento de todos que se está realizando un saneamiento sobre determinado bien. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se extingue esta anotación preventiva? Primero, con el tiempo. Transcurrieron los 6 meses. No solicitaste una prórroga, caducó la inscripción. ¿Cómo? O una caducidad tácita sería con la inscripción definitiva de la anotación preventiva, del derecho que estaba cautelado. Sobre este tipo de asientos provisionales, el artículo 64 del Reglamento General señala que son asientos provisionales y transitorios que tienen por finalidad reservar prioridad y advertir la existencia de una eventual causa de modificación del acto o derecho inscrito, conforme les he señalado. Ahora, ¿cuáles son los documentos que se requieren para la anotación preventiva? Bueno, en primero es una declaración jurada, ¿de acuerdo? Que evidentemente será enviada al registro mediante oficio, también suscrito por funcionario público de la entidad que está realizando el saneamiento, porque tengan en cuenta que la comunicación entre entidades es mediante oficio. Esa es la formalidad. Ok, esta declaración jurada, primero lo que tiene que hacer referencia es el uso o servicio público que está realizando el predio, ¿de acuerdo? El derecho de propiedad plasmado, digamos, el derecho en el que ampara la titularidad. Y este el derecho tiene que estar plasmado en un documento, como les mencioné en un inicio, pero no cualquier documento. Este documento debe ser un documento de fecha cierta. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo yo acredito o qué circunstancia, digamos, le da certeza respecto a la fecha a un determinado documento? Bien, aquí para ello tenemos que remitirnos al artículo 245 del Código Procesal Civil, que establece que lo que le da certeza respecto a la fecha a un determinado documento es primero la muerte del otorgante. Segundo, que el documento haya sido presentado a un funcionario público o que la legalización de las firmas plasmadas en el documento haya sido realizada por un notario público o que el documento haya sido, digamos, haya sido publicitado en un medio masivo de comunicación. Y por último, dice otros casos análogos. ¿Ok? Siguiendo con esto es lo que le da respecto al documento, le da la certeza en cuanto a la fecha, ¿ok? Además, se tendrá que indicar en la declaración jurada la notificación. Recuerden algo, ¿no? Siempre y cuando ello queda a discrecionalidad de la entidad, ¿de acuerdo? En el caso que la entidad haya identificado que sí hay un posible afectado, bueno, tendrá que indicar esta circunstancia en la declaración jurada con la notificación a fulanito de tal, a Juan Pérez, o que se ha hecho la publicación en el diario oficial El Peruano o en un diario de mayor circulación. ¿Ok? Y además se tiene que dejar constancia que se ha cumplido con realizar la publicación en la página web de la entidad. Pero ¿qué pasa cuando no hay? No, digamos, la entidad no tiene página web, porque evidentemente vivimos en un país donde los presupuestos se manejan en base al menos
de las municipalidades en base a los aportes de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la municipalidad no tiene logística correspondiente y no cuenta con una página web? Bueno, esta circunstancia tiene que ser dejada en la declaración jurada, ¿ok? Señalarse en la declaración jurada. Y por último, sí tiene que manifestar que no existe procedimiento judicial respecto del predio, pero cualquier procedimiento o proceso judicial no, siempre y cuando el proceso judicial esté referido a la propiedad del predio. ¿De acuerdo? Como les mencioné, este documento, o sea, se dirige al registro con el oficio correspondiente y acompañado de la documentación técnica que avale el tipo de procedimiento que yo estoy realizando. Si yo estoy realizando una, una independización, pues voy a tener que acompañar mi plano de ubicación, mi plano perimétrico y esto será derivado al área de catastro. Respecto al informe técnico, y esto sé que es de vital importancia para ustedes, eh, hay que tener en cuenta que en el registro existe un área especializada que se llama el área técnica de catastro. ¿Ok? Ellos emiten informe técnico respecto de todos los actos que estén vinculados a una mutación o a un cambio físico, gráfico, también puede ser, de un determinado predio. Existe allí, he creído conveniente plasmarle la directiva 004-2020 que establece cuáles son los requisitos que debe contener un documento técnico, un plano de ubicación, un plano perimétrico, por ejemplo, no es el mismo, los mismos requisitos que tiene que contener un plano de ubicación para predio urbano que para predio rústico. Para predio urbano, por ejemplo, creo que se tiene que hacer indicación a la esquina más próxima y tal, ¿no? A diferencia de en predios rústicos que se tiene que hacer referencia a datos no perecederos. Todos esos requisitos técnicos, les está hablando un abogado, todos esos requisitos técnicos que para ustedes o ustedes se van a familiarizar muchísimo más, están plasmados en esta directiva. Ahora, respecto de los informes técnicos, ya el artículo 11 del reglamento general establecía que se emite un informe técnico por parte del área de catastro y vincula solamente respecto a la información técnica que pueda contener este informe. No vincula al registrador en una opinión legal. Es sumamente técnica. La opinión que tiene que considerar el registrador es esa. ¿Ok? Entonces, sin embargo, con la aprobación de la ley 31.309, ya ha sido plasmada esta circunstancia ¿sí? Respecto a los informes técnicos que establece sobre los alcances de la calificación registral en el registro de predios, en lo referente al carácter complementario del área encargada del manejo de bases registrales, lo que no implica una sustitución en la labor de calificación por parte de las instancias registrales. Asimismo, tanto el registrador y el tribunal registral deben propiciar las inscripciones sumamente básicas. Ya se plasmó, esta ley en realidad es la ley respecto al mejoramiento del sistema registral de aquí a un proyecto de 10 años, ¿ok? Entonces, ya se ha plasmado mediante ley 1 que la opinión del área de catastro vincula solamente en aspectos técnicos, no jurídicos. Y 2, que el registrador tiene que propiciar las inscripciones. Para eso es que se aprueban este tipo de saneamientos, por ejemplo, ¿no? Sobre el procedimiento que estoy desarrollando, he creído conveniente citar estas resoluciones del Tribunal Registral. Por ejemplo, esta establece, ¿no? De acuerdo con el numeral 251.1 del artículo 251, ahí establece la base legal, es potestad de la entidad definir al posible afectado con el saneamiento, por lo que de concluir que nadie pudiera ser afectado con el correspondiente acto de saneamiento, no será exigible la publicación o el cargo de notificación al que hace referencia la norma. En este caso, el registrador había observado el título diciendo que sí había un afectado. No obstante, la entidad señalaba en la documentación que no. Entonces, el tribunal estableció como criterio que queda a discrecionalidad de la entidad definir si existe o no
algún afectado con el procedimiento. La otra resolución establece no procede la prórroga de la anotación preventiva del inicio del procedimiento de saneamiento si dicha anotación preventiva no consta previamente inscrita y vigente. ¿De acuerdo? Conforme también les había señalado al inicio o hace unos minutos en la exposición. Otra resolución, por ejemplo, que los requisitos de la declaración jurada en el procedimiento especial, debiendo mencionarse el título, propiedad o posesión, recuerden, los efectos son distintos, en el que se sustente el saneamiento, la ausencia de cuestionamiento judicial de la propiedad y que se cumplió con efectuar la comunicación al posible afectado y la aplicación de la prevalencia de la información catastral en caso corresponda. Ahorita vamos a ver el tema de la prevalencia catastral, que a propósito de eso, tengo un caso que lo vamos a tratar de desarrollar al final de la clase. Es un caso sumamente fácil. Yo creo que con la exposición que les voy a hacer respecto al saneamiento catastral, perdón, la prevalencia catastral, va a ser nada ese caso para ustedes. Y la otra resolución establece en aplicación de la prevalencia prevista en el reglamento tal, las discrepancias o superposiciones de áreas advertidas por el ente técnico no impide el saneamiento de la propiedad estatal siempre que dicha situación discrepante responda a los supuestos previstos en el artículo 3. La circunstancia que la información técnica obrante, este ya es un caso respecto a la prevalencia catastral que lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, la ley que les mencioné ahora ha definido los alcances respecto a la calificación registral y ha determinado la prevalencia de la información catastral sobre la base gráfica registral. Siguiente, Amador, y ahora sí pasamos de lleno al tema de la prevalencia catastral, que para ustedes va a ser mucho más fácil porque va vinculado netamente a la función que ustedes realizan o realizarán en un futuro en una determinada entidad. La base legal la tienen allí, sin embargo, esta no es toda la base legal, está solamente la base legal establecida respecto al procedimiento que estamos viendo, porque prevalencia catastral hay en infinidad de normas, ¿ok? Como lo vamos a ver ahora. Pero cabe preguntarnos, ¿qué es la prevalencia catastral? Bueno, es un mecanismo que permite, conforme a la definición que di respecto a saneamiento en un inicio, permite enlazar, pero esta vez lo que se va a enlazar es la información física real que se tiene de un predio, se va a enlazar con la registral. ¿Ok? El supuesto, de hecho, que da mérito, sustenta ese mecanismo, es la verificación en campo. ¿Por qué? Porque generalmente la prevalencia catastral la hacen entes generadores de catastro. ¿De acuerdo? Recuerden que el registro, los registros públicos no hacen catastro. Nosotros sí tenemos, digamos, normativamente el área técnica de catastro se le denomina como el área de catastro, pero nosotros tenemos un catastro que es una base de información alimentada con información que en campo realizan determinadas entidades, municipalidades, gobiernos regionales, Ministerio de Cultura, etcétera. ¿Ok? Entonces, partiendo del supuesto que el registro no tiene catastro, mucho menos hace trabajo en campo, prevalece la información de los entes generadores de catastro en principio y de otras entidades en el caso de la prevalencia catastral que estamos viendo en este procedimiento. Bien, asimismo resulta fundamental que no haya afectación a terceros, circunstancia que tiene que ser plasmado en el acto administrativo que da, digamos, mérito a la aplicación de la prevalencia catastral. Como les mencioné, solo los entes generadores de catastro son los que, digamos, están potestados para el tema de la prevalencia catastral. Supongamos en una habilitación urbana de oficio, la constatación que la municipalidad hace en campo prevalece frente a la registral. ¿Y por qué? Porque a través del tiempo, esta figura, si bien el tema de la prevalencia catastral es antigua, ha sido adoptada en los procedimientos de saneamiento de la propiedad no hace mucho tiempo. Pero a raíz de que en el caso de saneamientos de particulares, lamentablemente la información del registro obligaba
a la persona a que adecue esa información en base a lo que estaba en el registro. Entonces, eso era paradójico. ¿Cómo va a ser que la información de un registro de base gráfica, netamente, porque no hace catastro y no hace trabajo en campo, va a prevalecer frente a, digamos, por ejemplo, en el caso de particulares, a el trabajo que realiza un verificador que está allí en el predio, que está en campo? Entonces se obligaba al administrado, en el caso de particulares, a que se acople a la información que estaba en el registro, lo cual era erróneo. Entonces, por eso es que se adopta el tema de la prevalencia catastral y se ha ampliado el radio de aplicación a diversas entidades. En principio eran entes generadores de catastro, pero ahora son para toda entidad que realice saneamiento. Tenemos también, respecto a la prevalencia catastral, este criterio adoptado por el tribunal, pero antes de ir al criterio del tribunal, la base legal lo constituye el texto único ordenado de la ley 29.151 y también el reglamento de la misma. Ahora, el procedimiento en sí, para ejemplificarlo, hace referencia a lo siguiente, ¿ok? Yo estoy haciendo saneamiento respecto de un determinado predio, entonces voy al registro y ojo, que aquí estamos hablando de superposición gráfica, que eso quede claro, ¿ok? Tiene que ser la superposición netamente gráfica, porque si hay superposición de partidas, allí el procedimiento administrativo será el de duplicidad de partidas que lo llevará a cargo la unidad registral. Sin embargo, en este supuesto de prevalencia catastral estamos hablando de superposición gráfica. ¿En qué supuesto, no? Por ejemplo, yo como entidad que estoy realizando el saneamiento, voy al registro, entonces mi punto de partida va a ser el predio colindante. Si el predio colindante en los antecedentes registrales no obra información respecto a la identificación del predio colindante, va a prevalecer la información del procedimiento de saneamiento que yo estoy realizando. En ese supuesto fácil, pues. No hay información, entonces lo que se va a hacer básicamente es una actualización, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando sí hay información respecto del colindante, pero esta información es deficiente? Deficiente por, lo establece la norma, deficiente por distintos motivos. Puede ser deficiencia porque en el plano hay antecedente registral, hay título archivado del predio colindante, pero la información no está el área del predio, no están los lineros del predio, las medidas perimétricas, etcétera. O, por ejemplo, la medición se hizo con PESAT 56 cuando ahora el sistema de medición oficial es WGS 84, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, cuando, no lo sé, la información obra en sistemas de medición distintos, por ejemplo, en varas, ¿no? Cuando ahora la formalidad de metros cuadrados, ¿no? Entonces, y así diversas circunstancias que establece la norma. Ahora, ya dicho esto o mencionado esto, el procedimiento de prevalencia catastral en sí mismo, yo quiero hacer hincapié que nosotros únicamente, registro como tal, lo único que hacemos es verificar si se acopia o no a la prevalencia catastral. Por último, quien tiene que detectar la supuesta superposición gráfica es el área de catastro, que está conformada por técnicos como ustedes, que son arquitectos y ingenieros, no el registrado, ¿ok? Pero más o menos el procedimiento de la prevalencia catastral es que tiene que terminar con un acto administrativo que haga referencia a la prevalencia catastral. Es decir, yo de oficio como registrador, no, a mí el área de catastro me advierte y me dice, oye, hay superposición gráfica con este predio. Yo digo de oficio, no, se aplica la prevalencia catastral, porque no se fui a ver el archivado del predio colindante, no encontré información, dije, bueno, que se aplique la prevalencia catastral. No, la prevalencia catastral tiene que ser siempre a petición de la entidad que está realizando el saneamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo, tiene que concluir con un acto administrativo, una resolución administrativa
que haga referencia a la prevalencia catastral. Pero esta resolución administrativa, además, está sujeta a un procedimiento, como todo acto administrativo. Por ejemplo, se tiene que notificar al colindante. El colindante tiene que suscribir un acta en el cual haga referencia a que está de acuerdo con la prevalencia catastral que ha sido adoptada por la entidad que está realizando el seguimiento. Pero si yo no tengo información respecto al colindante, bueno, será una notificación personal o también se puede publicar en el Diario Oficial del Perú. Es decir, se garantiza el derecho del tercero. Pero ojo, eso no quiere decir que con la simple notificación terminó el tema, no. Porque yo como tercero afectado, oye, me opongo al tema de la prevalencia catastral. Bueno, entonces se opone ante la entidad que está realizando el saneamiento, pero la resolución que emite la entidad de saneamiento agota la vía administrativa. En este caso, en el ejemplo que estaba poniendo en toda la exposición, si la municipalidad cree conveniente que efectivamente se tiene que aplicar la prevalencia catastral, será de esa manera, ¿ok? Me olvidé de mencionarle la anterior resolución del tribunal que estaba en la lámina, pero allí se las dejo para que ustedes puedan chequearla. Ahora, respecto al procedimiento que les estaba mencionando ahora, la resolución que pone fin al tema de la prevalencia catastral, lo que dispone la prevalencia catastral, hay que tener en cuenta que en el ámbito registral existe un precedente de observancia obligatoria que está referida a la calificación de actos administrativos. ¿Ok? Entonces, ¿qué supone este precedente que aparece en la lámina? Que nosotros lo que calificamos básicamente es adecuación con los antecedentes registrales, competencia de la entidad administrativa, formalidad del acto y el carácter inscribible del acto. Es decir, primero, la competencia. Ok, yo voy a verificar que la entidad que está emitiendo el acto administrativo sea competente para emitirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que legislativamente tenga prerrogativas para hacerlo. Luego, veo la formalidad del acto. Si el documento ha sido, no lo sé, presentado en copia simple, pues no va a dar mérito a la inscripción. Tiene que presentarse en copia certificada por autoridad que conserve en su poder la matriz, sea copia certificada o copia franqueada. Luego se verá el carácter inscribible del acto. Si a mí me envía, no sé, la municipalidad, un acto administrativo, una resolución administrativa que me dice inscribe a favor de José Tom la posesión a su favor de un determinado proyecto. Oye, un momentito, pero según el artículo 2019 del Código Civil, la posesión no es un acto inscribible. Allí sí le podemos tachar el título, porque forma parte de las prerrogativas que tiene el registrador para la calificación de actos administrativos. Y por último, vemos la adecuación del acto administrativo con los antecedentes registrales. No lo sé, como voy a ver si es que me da el tiempo a modo de yapa, vamos a ver el tema de la prescripción a cargo de las municipalidades, que creí conveniente citarlas por el tema de la modificación con la dación de la ley 31.145, pero yo creo que eso la vamos a dejar más a un conversatorio en la parte final de la exposición. Ahora, entonces, les estaba diciendo, vemos la ecuación que, por ejemplo, el procedimiento administrativo haya sido seguido en contra de José Tom como titular registral. Porque si ha sido seguido a favor o en contra, digamos, de Juan Pérez, entonces no hay adecuación. Momentito, el titular es José Tom, no es Juan Pérez. Entonces, eso sí le podemos advertir y sí forma parte de la calificación. Ahora, ustedes dirán, bueno, entonces califican todo. No. ¿Qué no calificamos? La validez del acto administrativo, ni el fondo del acto administrativo. Yo no le puedo decir a la entidad administrativa, oye, el procedimiento que has hecho está mal, no esperaste el plazo establecido en la norma, ¿no? Aplicaste el artículo 33 de tu reglamento cuando debiste aplicar el artículo 47. No, eso nosotros no lo calificamos. ¿Por qué? Porque supone que ya hubo un filtro previo, ya hubo un procedimiento previo. Aparte que el registro no.
no es contencioso, nosotros no vemos contienda, la naturaleza es otra, la naturaleza jurídica es no contenciosa, justamente. Bien, la siguiente diapositiva, yo creo que ya vamos bien, yo calculo que termina unos 5 minutos con el saneamiento al amparo del decreto legislativo 1192. A grandes rasgos, este decreto legislativo está referido a proyectos de inversión que realizan las entidades estatales. El decreto legislativo, la base legal lo tienen allí, el decreto legislativo, su texto único ordenado y la directiva. Este tipo de procedimientos tiene anotación preventiva, bloqueo registral y las cuestiones de materia de calificación. De manera resumida, la anotación preventiva, aquí la norma, el decreto legislativo 1192 y su texto único ordenado, más no la directiva aprobada por la SUNAT, establecen dos tipos de anotaciones preventivas, del proyecto en sí mismo y del predio en particular. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, bueno, evidentemente, si es un proyecto de inversión pública y de necesidad pública, además, va a tener que ser aprobado mediante un acto administrativo, o sea, una resolución a cargo del titular del proyecto, y que será acompañado de la documentación técnica que evidentemente da mérito al proyecto en sí mismo. Por ejemplo, una carretera, ¿no? Entonces, yo quiero construir una carretera que una Piura, Chiclayo y Trujillo. Es un proyecto de inversión pública, millonario, probablemente, ¿no? Entonces, yo identifico por dónde va a pasar esa carretera. ¿Okay? Yo como Provías identifico que en Chiclayo el mapa es el siguiente. Se elabora la documentación técnica y se envía al registro para que el área de catastro identifique sobre qué predio recae el área de vías. ¿Ok? Entonces se identifica y se extiende una anotación preventiva en cada uno de los predios, pero esta anotación preventiva del proyecto en sí mismo tiene una duración de 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, esta anotación preventiva, la duración de esta anotación preventiva del proyecto es distinta a la anotación preventiva en el predio particular. ¿Por qué? Porque esta norma tiene tres supuestos, tres procedimientos, subprocedimientos, vamos allá. ¿Ok? El primero de ellos es trato directo, que lo constituye cuando, oye, ¿sabes qué? Por tu predio, Joseto, va a pasar la carretera que yo tengo proyectada, según el proyecto de inversión. Entonces, transemos, ¿ok? Vamos a ponernos de acuerdo cuánto, no sé, para ti, cuánto, bueno, tampoco es a libre albedrío, porque supone que haya una tasación por parte de perito, pero eso ya forma parte, digamos, de la interna, del procedimiento a la interna, pero para que me entienda, o sea, se tranza, ¿sabes qué? El perito va a llegar, va a tasar el predio, tu predio cuesta 100.000 soles. Ok, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ok. Veamos cómo adelanto. Me parece que la norma ha habido una modificatoria y es el 30% ahora, antes era el 20%. No estoy tan seguro, la verdad, pero creo que ahora es el 30%. Entonces, te doy el 30%. Ok, de acuerdo. Ya hubo acuerdo. Este es el trato directo. Ok, ¿Provías o José Tom? Bueno, de acuerdo. Tú Provías, me identifica a mí, no me dice, oye, por tu predio va a pasar la carretera que yo tengo proyectada. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero darte la propiedad de mi predio, no quiero transferírtelo. Pero mira, ¿qué te parece? No, no, no quiero. Bueno, entonces allí ingresa un procedimiento activo, más o menos, o por decirlo de algún modo, ¿no? Que es la expropiación, que según la Constitución Política del Perú, la exposición es adoptada, o digamos, aprobada por ley aprobada en el Congreso. Entonces, es un procedimiento mucho más, evidentemente, mucho más burocrático, ¿no? Mientras que llega al Congreso, se aprueba en el Pleno, en fin, ¿no? Entonces, ante la negativa del trato directo, pasa la fase de la expropiación. Esos son los dos mecanismos o subprocedimientos más relevantes. Y el tercero es cuando el predio es de propiedad estatal. ¿Sabes qué municipalidad nos hemos percatado que tienes un predio municipal por donde va a pasar la carretera? Bueno, la SBN aprueba la transferencia y punto. Ahora, la notación preventiva del trato directo tiene una vigencia de 1 año. ¿Ok? ¿Y cómo se extiende? Bueno, con una simple solicitud.
que cursa, en este caso, en el caso que les he puesto como ejemplo, cursa Provías a registro público, al registrador público. ¿Sabes qué? Registrador, por favor, extiende la anotación preventiva eh, por el plazo de un año en este predio sobre el cual va a recaer la carretera que yo tengo proyectada. Ese oficio, además del documento que acredita que José Tom ha sido notificado con esa comunicación, ¿qué comunicación? Que por mi casa va a pasar la carretera. Entonces, ese cargo de notificación se acompaña al oficio y se extiende la anotación preventiva. ¿Ok? La vigencia es un año. Ahora, el bloqueo registral. Ojo que bueno, eso se lo menciono al final. En el caso de bloqueo registral es distinto, la duración es de 2 años. Y ojo, con la anotación preventiva que les he expuesto hace un rato, puede ingresar cualquier tipo de acto. ¿Ok? No es que se inscribió la anotación preventiva, ahora se inmoviliza la partida. No, se puede realizar cualquier tipo de acto, con cualquier anotación preventiva, en realidad. ¿No? Entonces, a diferencia del bloqueo, primera diferencia, el bloqueo registral tiene una vigencia de 2 años. Segunda diferencia, con la inscripción del bloqueo no se puede inscribir ningún acto de disposición del titular. ¿Por qué? Porque para la inscripción del bloqueo se presenta un formulario donde se acredita además que se ha desembolsado el adelanto del precio que ha sido transado entre el titular con el sujeto activo, en este caso Provías, en el caso que les estaba diciendo. Entonces, esas son las dos diferencias sustanciales. Ya concluyó con el tema de el tracto sucesivo. Este decreto legislativo 1192 también supone una excepción al principio de tracto sucesivo, pero una excepción para nosotros, porque el registrador no puede calificar el tracto sucesivo. Es decir, yo no le puede decir, Provías me va a decir, ¿sabes qué? Identifiqué que en determinado predio pasa la vía, se ubica dentro de la vía que yo tengo proyectada. Pero yo ya estoy haciendo mis tratativas con C. Y digo, momentito, pero el predio está inscrito a favor de B. Oye, no, acredítame la transferencia de B hacia C. No, eso nosotros no lo podemos calificar. ¿Por qué? Porque se supone que quien esté en el campo donde va a pasar el proyecto de inversión es Provías, no es el registro. Entonces, Provías empiezan las tratativas con C y bueno, dentro de la norma también establece que si B o hay una discusión judicial respecto de C y B, respecto al derecho de propiedad del predio, va a haber una consignación judicial, palabras en chino que probablemente no me van a entender. Pero lo que quiero que entiendan es eso. También supone una excepción al principio de tracto sucesivo. ¿Ok? Y la inscripción definitiva de la anotación preventiva del trato directo se realiza mediante un formulario aprobado por la SUNAR y en el caso que sea independización o desmembración se presentará la documentación técnica correspondiente que acredite la desmembración de hecho de la porción de terreno que va a suponer que se encuentra dentro del proyecto de inversión. A un minuto de acabar, creo que he excedido sobremanera el tiempo, pero hace referencia a que la labor de ustedes, actual o en un futuro, es sumamente importante para el registro en este tipo de procedimientos. Por eso es que creí conveniente tocar esencialmente estos dos procedimientos, porque son los que más se utilizan y son los que más van a ser utilizados en un futuro. Y tener en cuenta también que la prevalencia catastral, como les mencioné, también se aplica, por ejemplo, para los procedimientos a cargo del gobierno regional con la nueva ley 31.145, también en el caso de COFOPRI, también en el caso de la ley 30.230, si mal no recuerdo. Es decir, también en el caso de municipalidades, olvídense, el trabajo que ustedes hagan en campo es lo que debe resultar resaltante para el conocimiento de terceros. Y el registro no tiene que ser más que un mecanismo, un instrumento que ayude a esto. Pero la labor de ustedes es la realmente importante. Por ejemplo, en el caso de prevalencias catastrales, con la ley 29.151, habla de verificador catastral.
Es decir, ustedes tienen en sus manos el monopolio de la información física real del predio. Nosotros, vuelvo a insistir, no somos más que un instrumento que damos conocimiento a lo que ustedes han hecho en campo y que es el verdadero labor, el verdadero trabajo que se realiza respecto a un determinado predio. Me dan su nombre, profesión y me dicen qué opinan del caso o qué respuesta le dan al caso planteado. Sí, hay una estudiante, Yanela Alvarado, ha levantado la mano. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu nombre, profesión y de dónde nos saludas, Yanela. Soy Yanela Alvarado, les hablo de Trujillo, de la carrera de arquitectura. Ok, perfecto. Te escucho, Yanela. Más o menos lo que había podido leer sobre la notación preventiva de rectificación de áreas. Lo primero, a mi parecer, no sé si está bien o está mal, era solicitar como que una búsqueda catastral para saber si es que había alguna superposición de algún del área o del predio con algún otro predio, ¿no? Para poder saber si es que se tenía que hacer como tal la rectificación de áreas y cuáles eran los procesos a seguir. Este, no de frente como que presentar lo que era eh, el título en sí, ¿no? A pesar de que se presentó la declaración jurada por parte de la empresa Epsel, ¿no? Eh, y bueno, más o menos lo que había entendido era, la pregunta es, ¿qué debería de realizar el registrador en caso de que se hubiera presentado como que de frente a lo que era eh, el título como tal? Creo para mí que era tachar sustantivamente la solicitud y primero, como le digo, era hacer lo que era la búsqueda catastral para saber bien e iniciar un proceso como tal. Bien, Yanela, excelente, felicitarte porque has estado muy atenta a la exposición y respecto a la búsqueda catastral que mencioné en el caso de diagnóstico, que era la primera etapa del saneamiento. Te felicito por ello. Efectivamente, aquí ya tenemos que el caso ya fue presentado como rogatoria de anotación preventiva, es decir, todas las etapas previas a la anotación preventiva se agotaron. Probablemente se solicitó una búsqueda catastral, ello va a quedar a discrecionalidad de la entidad que está realizando el saneamiento. Sin embargo, tu respuesta o tú te inclinas más por la tacha sustantiva, porque no se dejó constancia en la declaración jurada la prevalencia catastral. ¿Me equivoco? Eso debí entender, pues, ¿no? Yanela, bien, tú te inclinas por la tacha sustantiva. Quiero escuchar un par de respuestas más, si es que están a favor de Yanela o tienen alguna opinión en contrario, o complementaria quizá. Sí, claro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pablo? Ya, mira, bueno, en este caso yo creo que lo que se debe hacer. Pablo, Ah, claro. tu profesión y de dónde te comunicas. Claro, bueno, soy arquitecto, ya, ¿Ya? ya es titulado, ya solo lo que es la colegiatura, me pasó. Ya ¿Ya? vengo de lo que es la sede de Tarapoto, ¿ya? Ah, qué bueno, qué bueno. Me decías, Pablo, disculpa, te Sí, corté. claro, en este caso creo lo que se debería hacer es observar el título solicitando una nueva documentación técnica, ya que en este caso de superposición se debe volver a ver, tal vez hay alguna coordenada, algún punto tal vez que está invadiendo la propiedad de otra persona y se debería solicitar una nueva documentación técnica. Ya, o sea, para ti se tendría que observar el título solicitando nueva documentación técnica. Claro, Ok, bueno, Paulo, y dime una cosa, estuviste atento a la exposición, ¿correcto? sí, sí, claro. ¿No consideras, o va para todos, ¿no? Que solicitarle nueva documentación técnica es obligar al usuario
a que la información que prevalece es la del registro. Se supone que la documentación técnica que ha sido presentada ha pasado por la constatación en campo. Mira, bueno, yo digo es más todo eso, porque bueno, en caso me ha pasado también eso, me ha logrado haber una superposición de áreas, y lo que nos Ujú, mandaba, al menos en este caso el registro público, era volver a presentar la documentación técnica. O sea, ujú, ver tal vez si nos hemos equivocado, tal vez en algún punto o alguna coordenada, porque nos ajá, pedían para que haya un poco más de margen de error, que haya de siete decimales que tenga. Ya, por eso, bueno, en este caso yo pienso que sería eso, por la experiencia que he logrado ajá. pasar. Gracias, Paulo. Ujú. Roy, Roy Gil Cárdenas. Hola, Roy. Sí, buenas noches. Yo soy de arquitectura de la ciudad de Cusco. Yo más me inclinaría por la respuesta de eh, observar el título solicitando declaración jurada aclaratoria, ya que en la nueva declaración tal vez sí se podría hacer referencia a la prevalencia catastral, y más que todo me inclino por esta porque si se tuviera que solicitar nuevamente la documentación técnica, no se estaría haciendo caso a que, como usted explicó en su exposición, lo que prevalece es lo que generan las entidades generadoras de catastro y no registros públicos. Ujú. Roy, ¿y qué opinas de inscribir el título sin declaración jurada aclaratoria? En principio, pienso que estaría mal, ¿no? Por la superposición gráfica que hay. O sea, desde mi punto de vista, eso impediría que el título sea inscrito. ¿Ok? Y el registrador de oficio no podría decir, bueno, que se aplique la prevalencia catastral. Em, Hay una parte donde dice que el verificador no... eh, el verificador solo se ocupa de la parte técnica, no de la parte legal. Entonces creo que por eso no podría dar una respuesta tajante, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, Roy, gracias. Doctor, tenemos un mensaje Gracias. del chat del Zoom. Hay una respuesta. A ver, ¿la leo yo o la lees tú? No me sale a mí, Ah, se amado. la leo. Si desea, se la leo. Sí, sí, por favor. ¿De quién Ya. es? Sí, es de Sheila Contreras. Ella dice, me inclino por la prevalencia catastral, dependiendo de los plazos para levantar observaciones y si de por medio exista una mediación con el precio, a ver, y con el con el cual exista superposición y así evitar presentar nuevamente todo el expediente. Ok, se inclina por la prevalencia catastral. Entiendo que es de la opinión de Roy, de la misma opinión de Roy. Me gustaría escuchar unas 5 opiniones más. Somos 137 participantes en la exposición. Es muy importante la participación de todos. Por favor, anímense porque estamos aquí para, digamos, intercambiar ideas, porque no hay una verdad absoluta, ¿ok? Sus puntos de vista, tanto de Pablo, Yanela, Roy y Sheila, son sumamente interesantes, ¿ok? Diana Pamela es de la opinión de Paulo, nueva documentación técnica, porque dice que la superposición advertida se tiene que tomar de forma seria. Doris nos dice, bien, Diana Doris hace referencia a exposiciones anteriores dentro del curso. Tener en cuenta que esta exposición es respecto de el procedimiento especial de saneamiento de la propiedad estatal bajo las disposiciones del texto único ordenado y del reglamento de la 29151. ¿Ok? Lo que estamos viendo ahora en el caso planteado es el tema de la prevalencia catastral.
que no se aplica, por ejemplo, prevalencia catastral en un saneamiento de particulares, evidentemente. Diana, gracias por tu respuesta. Bien, Abraham indica que nueva declaración aclaratoria, jurada aclaratoria, la declaración debería incluir información específica sobre prevalencia catastral para garantizar que la rectificación de área del predio no cause superposición gráfica con el colindante. Esto es importante para evitar posibles conflictos futuros y asegurar la integridad del registro de la propiedad. Bien, Abraham, también eres de la opinión de Roy y de Sheila. Evelyn. Bien, así. Bien. Evelyn Joana Correa, por favor, si le damos el uso de la palabra. Hola, Evelyn. Profesión y de dónde nos saludas. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Evelyn Correa Flores. En mi caso, yo soy ingeniera civil. He tenido unos casos similares y bueno, primeramente me presento, me conecto desde la ciudad de Chiclayo, Lambayeque. Ujú. En esta ocasión, yo estuve en una situación similar donde el arquitecto tuvo que realizar lo que es una partida, la búsqueda catastral, porque teníamos un terreno de una lotización Evelyn, ¿puedes inmobiliaria, ¿no? decirnos porque se entrecortó? Sí, claro. Le comentaba, me Sí. sucedió algo similar porque Ujú. nosotros teníamos un terreno ya prescrito para lo que era una inmobiliaria, ¿no? Íbamos a hacer lo que era la lotización y todo. Y resulta que dentro de esa área había una área colindante que la propietaria nos presentó a nosotros una impugnación. ¿Por qué? Porque decía que estábamos invadiendo parte de su área de ella, ¿no? Ujú. Tuvo que realizar lo que es la búsqueda catastral. Posteriormente a esa búsqueda catastral se realizó también los recursos de apelación de los Ujú. predios, rústicos y todo eso, ¿no? Ya. Correspondientemente a eso, también se realizó lo que es apuntar todo lo que correspondía a las estructuras, los certificados cadastrales, los planos, y posteriormente incluso tuvimos que apuntar nuevamente un expediente técnico donde tendríamos que volver a hacer las solicitudes de las subdivisiones, ¿no? Y es un Ujú. caso similar a lo que usted nos presenta, ¿no? En este caso. Hola, Evelyn. Sí, disculpe, se me entrecorta a veces la señal, pero sí, Sí. en este caso, como le comentaba, ¿no? En toda la información catastral se tuvo que volver a presentar, Elaborar. incluyendo una memoria definitiva, ¿no? Para lo que eran las indemnizaciones. En este caso, Ujú. presentamos lo que era un recurso de apelación nuevamente. Ok, Evelyn, en el caso concreto planteado, ¿por qué decisión te inclinas? A ver, leí alternativas que nos decía, bueno, en este caso yo me inclino por la observación para una nueva documentación técnica. Ok, ok. Luego, igual que Paulo y Diana, ¿correcto? Así es. Gracias, Evelyn. Hay otra Gracias. respuesta a través del chat, pero la voy a leer. Quiero hacer un comentario respecto a la respuesta de Evelyn. Gracias, Evelyn. Muy interesante el caso que has traído a colación, pero quiero hacer hincapié en que los procedimientos de saneamiento de la propiedad estatal tienen una naturaleza no tan solo jurídica, una naturaleza real distinta a los procedimientos de saneamiento de particulares, llámese independización de particulares, prescripción adquisitiva a cargo de un notario, regularización de la propiedad a cargo de un notario a través de verificadores comunes, declaratorias de fábrica por regularización. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque justamente por la importancia de un bien estatal es que legislativamente se le han otorgado prerrogativas distintas y más potentes a las entidades generadoras de catastro y a las entidades que están obligadas a hacer saneamiento de respecto de sus bienes, como en el caso en concreto. Por eso, la prevalencia catastral únicamente se aplica respecto a entes generadores de catastro cuando, lo que quiero decir, que se aplica cuando los entes generadores de catastro y las entidades que están realizando saneamiento alimentan a base de SUNAR.
porque justamente son ellos los que hacen la constatación in situ. Allí prevalece la información extrarregistral sobre la registral. Dicho esto, han puesto dos respuestas adicionales. Dice Rosa Barco, me inclino por observar el título solicitando nueva documentación técnica anexando la búsqueda catastral, aclarando la superposición gráfica. Ok, te inclinas por nueva documentación técnica, al igual que Paulo, Evelyn y Diana. Diana Carolina dice el registrador debe observar el título y solicitar una declaración jurada aclaratoria, ya que en la declaración jurada presentada no se hace referencia a la prevalencia catastral. Se debe solicitar una declaración jurada aclaratoria que indique que el área del predio prevalece sobre el predio colindante, con el fin de resolver la superposición. Karen Correa también tiene una opinión. La decisión de observar el título y solicitar una declaración jurada aclaratoria está sustentada en la necesidad de garantizar que se cumplan todos los requisitos legales y técnicos para la rectificación de área del predio. En ese caso, la falta de referencia a la prevalencia catastral en la declaración jurada puede implicar un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa correspondiente. Al solicitar una declaración jurada aclaratoria, el registrador busca obtener la información necesaria para asegurar que la solicitud de rectificación se ajusta adecuadamente a la normatividad vigente y que no haya ningún error o inconsistencia que pueda afectar la inscripción. Esta medida contribuye a mantener la integridad del registro y a proteger los derechos de los terceros involucrados. Excelente respuesta, Karen Correa. Ya con esto yo creo que vamos a pasar a resolver el caso, pero muy buena respuesta. Vamos primero a tratar de explicar cada una de las alternativas, ¿ok? Bien, vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Por qué no inscribir el título? Inscribir el título supondría que el registrador de oficio aplica la prevalencia catastral. Él de oficio va, revisa la norma, dice, estos son los supuestos de prevalencia, que el predio colindante no está expresado su área, medidas perimétricas, voy al título archivado, verifico esa circunstancia, efectivamente, no hay título archivado, pero no hay información respecto a la identificación del predio, bueno, de oficio aplico la prevalencia catastral. Pero eso es meterte al fondo del acto administrativo, del saneamiento. ¿Eso lo puede hacer el registrador de oficio? Primero, la norma no lo habilita. La norma establece que quien lo hace es la entidad que está realizando el saneamiento. Ojo, la entidad, para que pueda aplicar la prevalencia, tiene que notificar al colindante. El registrador, al aplicar de oficio la prevalencia catastral, ¿notifica al colindante? ¿Garantiza el derecho de oposición del colindante? ¿Lo hace? Evidentemente no. ¿De acuerdo? Además, según el precedente, observancia obligatoria que yo les he citado respecto a la calificación de actos administrativos, habilita al registrador a que pueda meterse al fondo del acto administrativo. No. Entonces, inscribir el título, descartada esa medida. Bien. Tachar sustantivamente la solicitud. La tacha sustantiva se da en supuestos, determinados supuestos, ¿no? Por ejemplo, que el título adolece de efecto insubsanable, que afecta la validez del acto. En este caso, la superposición gráfica afectaría la validez del procedimiento. Cuestionable. En mi opinión, no la invalida, para nada. ¿Ok? Es un defecto que sí puede ser subsanable. Ahora, entonces, tacha sustantiva descartada. Observar el título solicitando nueva documentación técnica. Bueno, si le vamos a solicitar nueva documentación técnica, estamos obligando a la entidad a que se acople a la información con la que cuenta el registro. ¿Cuál es la naturaleza de la prevalencia catastral? Que la información prevalezca a la registral.
porque es la información en campo, in situ, en tierra, en suelo. Es decir, le vamos a pedir nueva documentación técnica ¿para qué? Para que evada la superposición gráfica, no tiene sentido. Por lo tanto, la observación solicitando nueva documentación técnica tampoco es la correcta. Y nos queda observar el título solicitando declaración jurada aclaratoria. Partiendo del hecho de que es un defecto subsanable lo advertido por catastro, porque es una superposición gráfica, lo dice ahí en el efecto. Entonces, si es una superposición gráfica y existe un mecanismo que sanea este tipo de superposición llamado prevalencia catastral, que tiene que ser plasmado en la declaración jurada, ¿acaso eso no se puede subsanar con una declaración jurada aclaratoria? Por supuesto que sí. Por lo tanto, correspondería observar el título solicitando una declaración jurada complementaria o aclaratoria. ¿De acuerdo? Diana. Aló, Sí. buenas Hola, tardes. hola Diana. Buenas ¿Qué tardes, tal? doctor. Ya has participado, ¿verdad? Sí, por el chat. Ah, ok, Diana. ¿De dónde y qué profesión tienes? Bueno, yo soy egresada de la carrera de arquitectura y soy de Trujillo, em, de la Universidad Privada Antenor Orrego. Y bueno, mediante el caso presentado, lo que yo pienso que debe realizar el registrador es observar el título solicitando documento de transferencia de parte de Juan Pérez a la UGEL Piure. Pienso que es la opción más adecuada, ya que, por ejemplo, si se tacha sustantivamente la solicitud, no se le está brindando la oportunidad a la UGEL de, de, de ver esta situación, de evaluar esta situación. Y si se inscribe el título, obviamente no se puede hacer porque aún existen incoherencias, ¿no? en, Ujú. en, con el título que es de Juan. Y por otro lado, creo que no es suficiente que, a pesar de que hay 20 años de ocupación de la UGEL en el terreno, el Ujú. lote matriz, de todas maneras le pertenece la información registrada a Juan Pérez. Entonces, Perfecto, para muy mí bien. esa es la Diana, opción. eso es todo. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Excelente, excelente tus comentarios, Diana. Muy interesante, qué bueno que hayas hecho hincapié a los 20 años. Ok, Lisi Ortiz, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Soy de la ciudad de Arequipa, el bachiller de Ingeniería Civil. Concuerdo con mi compañera anterior, sería Ujú. observar el título solicitando el documento de transferencia de parte de Juan Pérez a la UGEL Piura, debido a que pues se dice, ¿no?, que está inscrito. Entonces se supone que Ujú. se debe proteger los derechos tanto pues del propietario, en este caso que es Juan Pérez, a pesar de los 20 años que haya tenido la UGEL Piura. Ok, Puede ok, haber perfecto. Lisi, ¿me permites hacerte una repregunta? Sí, no hay problema. Sí, ¿y qué tipo de documento consideras que se le debería solicitar? Escritura pública, que acredite la Eh, transferencia. claro, sí, me parece que sí es esa. Ok, ok, muchas gracias, Lisi. ¿Me escucha? Hola, Jacqueline, ¿qué tal? Hola, Gusto en buenas escuchar. tardes. Bueno, soy bachiller en arquitectura, soy de la ciudad de Chiclayo. Concuerdo con mis dos compañeras, creo que sí se le debe pedir el documento de transferencia, del señor Juan Pérez hacia la UGEL, ¿no? Porque la posesión es un acto que no se puede inscribir, por más que tenga 20 años no se va a inscribir, entonces sí hay que pedir eso, ¿no? Pero a ver, si hacemos solamente el tema de la escritura pública, es como que estamos, pienso yo, que estamos pidiéndole solamente el área o de repente algo sobre el espacio que no sabemos o la magnitud o el área que estamos ocupando exactamente, ¿no? Podría ser que Ujú. mediante una independización o una, no sé, subdivisión, podría llamarse, que Ajá. de manera más formal se delimiten las áreas que se le va a ceder, ¿no? Y con eso ya poderlo escribir.
Ok, ok, perfecto. Muchas gracias, Jacqueline. Bien, voy a pasar a leer el chat. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Mejía. Debido al tiempo de uso de posesión, se debería inscribir el título, tomando el criterio de la prescripción adquisitiva de dominio. Ok, Juan, para ti se debería inscribir el título. Doris menciona se debería inscribir por posesión mayor a 10 años, igual que Juan. Karen dice, debería observar el título solicitando el documento de transferencia. En este caso, la declaración jurada de posesión por más de 20 años no es suficiente para justificar la independización de un área que se encuentre dentro del predio de mayor extensión. Es necesario que exista documento de transferencia de parte de Juan Pérez a favor de Lugel Piura, otorgando legalmente. Hola, Sheila. Ya, yéndome, le quería comentar un poco, yéndome ya a la parte técnica, para poder inscribir yo un predio que está dentro de un área mayor, necesariamente registros públicos, en el caso de catastro, pide una desmembración, independientemente del caso que estamos viendo, ¿no? Que pueda haber una prescripción adquisitiva o no, dependiendo del tiempo de ocupación. Claro que usted nos ha puesto y nos ha indicado en la exposición que toda posesión no es inscribible. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a este punto? Si yo quisiera prescribir, y entiendo que la prescripción adquisitiva es 6 años o más, creo, sin tener que pasar. Yo creo que necesariamente tendría que hacer la desmembración y después la independización. Así yo quiera prescribir, hacer la prescripción adquisitiva o inscribir mediante independización, ¿no? La desmembración, la subdivisión y después ya recién vendría ya sea la prescripción o la independización de dicha fracción, ¿no? Ok, ok. Muy interesante, Sheila. ¿Eso es todo lo que tienes que mencionar, Sheila? ¿O quieres agregar Eh, algo? Yo creo, a mi parecer, no sé si estoy equivocada o no, yo sí podría optar por Por la favor. prescripción adquisitiva, pero pasando todos estos procesos, porque obviamente registros públicos me va a pedir eso, ¿no? Ahora, no sé si eso se puede inscribir de oficio, dado que son bienes estatales, ¿no? O es parte del Ok. Estado en el caso de ser un centro educativo, ¿no? Entonces, Sheila, tú eres de la opinión de que el título se tache, porque Em, no hay propiedad, solo posesión. Y no hay se te... propiedad, exacto. Ok, 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 Sheila. Exacto, no hay propiedad y encima el registro me va a pedir hacer todo ese proceso necesariamente. Perfecto, Sé que perfecto, los Sheila. centros educativos se inscriben en algunos casos de oficio, ¿no? No sé si sea el caso. Ujú. Gracias, Sheila, por tu comentario. Mari Carmen nos dice, buenas noches. Se debería realizar la prescripción adquisitiva de dominio siempre y cuando se demuestre el uso por más de 20 años. ¿Ok? Según Mari Carmen, se debería en todo caso tachar el título porque no hay propiedad. Bien. María Sánchez, una respuesta bastante sustentada. A ver, se deberá observar el título solicitando declaración jurada aclaratoria. El registrador podría requerir una aclaración adicional mediante una declaración jurada para comprender mejor la situación y la base de la posesión de más de 20 años en el área. Esto permitiría aclarar cualquier ambigüedad o inconsistencia en la documentación. Observar el título solicitando el documento de transferencia de Juan Pérez a Lujel Piura, dado que el área en cuestión se encuentra dentro del área inscrita a favor de Juan Pérez. El registrador podría solicitar evidencia de transferencia, eso garantiza que la UGEL tenga derechos legítimos sobre el terreno y tachar sustantivamente la solicitud por cuanto no ejerce la propiedad sobre el terreno si se determina que la UGEL no tiene derechos legales sobre el área. El registrador podría rechazar. O sea, María Sánchez, tú eres de la opinión que una declaración jurada aclaratoria sería la salida correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, este es un caso mucho más, considero, mucho más interesante. Bien, el caso supone que se quiere realizar el saneamiento respecto a 500 metros cuadrados que son ocupados por una institución educativa. ¿No? Catastro menciona mediante informe técnico que el predio se ubica dentro de un predio de mayor extensión que está en nombre de Juan Pérez. Ahora,
Vamos por partes. Primero, y vuelvo a repetir, el saneamiento a cargo de las entidades estatales tiene naturaleza distinta a los procedimientos a cargo de particulares, llámese notario público con la prescripción, juez con la prescripción, por eso quise hacer hincapié a los años de posesión, porque es diferente. Primero, es un procedimiento mucho más célere, menos burocrático, y más célere, ¿por qué? Porque el registro tiene plazos para poder atender estas solicitudes, y menos burocrático, ¿por qué? Como les mencioné en la exposición, yo no quería hacer referencia a título acreditatorio de dominio, y yo hice referencia a un documento, que si tienes un documento que avale tu propiedad, se inscribe digamos, la inscripción se realiza a favor de la entidad que está haciendo el saneamiento. Si tú no cuentas con un documento que ampare tu propiedad, es decir, ya estamos hablando de posesión, ¿de acuerdo? Ante lo cual, sí puede haber posesión respecto a un determinado predio. En este caso, en el caso que les he puesto, estamos ante una independización. ¿Puede haber posesión respecto a esto? No. Como les mencioné al inicio de la exposición. Es decir, o mejor dicho, quiero decir, si yo como entidad tengo posesión únicamente sobre el predio, yo puedo hacer el saneamiento siempre y cuando el predio matriz sea de propiedad estatal. Yo les indiqué, cuando el predio estaba a nombre de un tercero, se tienen que aplicar las reglas del derecho común, es decir, las reglas del Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres cosas. Primero, digamos, constituye una obstrucción, una trampa o un impedimento que la entidad únicamente ejerza posesión del predio. No necesariamente. Va a constituir un obstáculo cuando el predio esté inscrito a favor de un tercero, que es el caso que les he puesto. Pero si el predio esté inscrito a favor del Estado, no va a constituir un problema, porque ahí ya no calificamos tracto, como les mencioné en un inicio. ¿Van enlazando? Ok. Segundo, en el caso en particular, ok, vamos aterrizando al caso en particular. Ok, el título que se presenta, se pretende la independización de una determinada área que esté inscrita a favor del predio matrices de Juan Pérez. ¿Procede inscribir el título? No, porque yo no he acreditado propiedad. En el caso se deja constancia que yo lo único que ejerzo es posesión por más de 20 años. No ejerzo propiedad. ¿Procede la inscripción? No. ¿Procede la observación del título solicitando declaración jurada aclaratoria? Tampoco, porque yo ya estoy diciendo en mi declaración original o primigenia que lo único que tengo es posesión por más de 20 años. ¿Qué le voy a pedir de aclaración allí a la entidad? Nada. No me va a poder aclarar nada porque no hay nada que aclarar. Ya me dijo, tengo únicamente 20 años de posesión. Ese es mi derecho. ¿Eso constituye un problema? No necesariamente, como les he comentado hace un rato. Tachar sustantivamente la solicitud por cuanto no ejerce propiedad sobre el terreno, esa es la respuesta, pero vamos primero a dilucidar la otra alternativa. Observar el título solicitando el documento de transferencia de parte de Juan Pérez, no. ¿Por qué? Conforme les indiqué en un inicio, hay determinados actos que se anotan preventivamente y otros de manera definitiva. Los que se anotan preventivamente, ¿cuáles son? La independización. Estamos ante un caso de independización. Primer supuesto configurado. Ok, vamos. Vamos por anotación preventiva. ¿Cuáles son los documentos que amparan la anotación preventiva? Declaración jurada.
En la declaración jurada yo únicamente tengo que mencionar el documento que acredite mi propiedad sobre el predio. Mencionar. Y ese documento debe tener fecha cierta, conforme les expliqué que establecía el Código Procesal Civil. Por lo tanto, yo tengo que pedirle el documento de transferencia para yo calificarlo. No, porque es un procedimiento sui generis, es un procedimiento especial, célere, menos burocrático. Evidentemente menos burocrático porque únicamente se presenta la declaración jurada que debe contener determinados requisitos conforme les mencioné. Se tiene que mencionar qué derecho de uso ejerzo o el uso que se ejerce sobre el predio, indicar el documento en el que amparo mi propiedad. Aquí no hay ninguno, porque la entidad únicamente está diciendo que yo ejerzo posesión por 20 años y listo. Si el predio fuera el predio de mayor extensión, no fuera de Juan Pérez, sino de la SBN, allí sí procede. ¿Ok? Y va a proceder la anotación preventiva de independización y la definitiva probablemente a favor del Estado se va a independizar a favor de la misma SBN y se va a extender un derecho de uso a favor de quién, de la entidad que está haciendo el procedimiento, siempre y cuando el predio no haya sido de Juan Pérez, sino del mismo Estado, ante lo cual corresponde tachar sustantivamente la solicitud por defecto insubsanable porque se tiene que ir a un procedimiento donde se aplique las disposiciones del derecho común. Ya no se va a aplicar este saneamiento especial. Nada más que agradecerle a todos los participantes y nuevamente el agradecimiento a la sede central, a la Escuela de Capacitación por la invitación. Espero de verdad que haya sido esta exposición bastante productiva.